Bienvenidos nuevamente a El Casaqueo. El día de hoy, pues, un programa, pues vamos a hablar aquí un ratito sobre la previa electoral. Mañana son las elecciones aquí en Guatemala, la segunda vuelta, el balotage, como se está poniendo de moda por el término que usan en Argentina, ¿va? Eh, Tenemos a Sandra Torres contra Bernardo Arévalo y pues hoy invité aquí a mi amigo Antonio Alvarado Champulino y a Canex Zapeta, otro compañero que pues estudió junto conmigo en la Escuela de Ciencia Política. Eh, y pues, ¿cómo están? Primero, Champu, ¿cómo estás? Bueno, pues es un verdadero gusto volver a estar en este programa, en el Casaqueo, y pues emocionado. Yo creo que eh, por fin se va aclarando un poquito el panorama. Gracias a la última encuesta, pues se ha aclarado un poquito más ya cómo está la situación y pues emocionado de poder platicar con ustedes, ¿verdad? Nítido, Canek, ¿cómo estás? Pues aquel, me imagino que el público ya más o menos lo vio en la última charla que tuvimos. Contanos también un poco de qué estudiaste, qué hiciste o en qué andas pues, para que la gente conozca tu perfil un poco. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradezco bastante. Es la primera vez que estoy participando en este tipo de actividades. Pues agradecerte, vale espacio. Para quienes no me conocen, pues yo me llamo Canex Zapeta. Estudié en la Escuela de Ciencia Política del 2012 al 2017. Ya hace ya un tiempito que salí de la escuela. Y pues básicamente me he dedicado a trabajar siempre desde el ámbito de las organizaciones no gubernamentales. Ahora pues estoy trabajando en una organización humanitaria. Siempre mi rollo siempre ha sido lo social, lo comunitario. Ahora pues tengo la oportunidad de trabajar desde otro ámbito que también es muy interesante y pues también tiene o está muy relacionado también con parte de lo que vimos, ¿va? Tal vez no tanto en el área como de formar políticamente a la gente o algo por el estilo, pero sí en las relaciones interinstitucionales que muchas veces me ha tocado coordinar, pues la experiencia ha sido bastante interesante y pues creo yo que también desde esa experiencia que he ido adquiriendo por lo menos en el último año, también puedo pues dar otra perspectiva de cómo se está percibiendo también toda esta pues toda esta convulsión, ¿verdad? Creo que es parte de los síntomas, ¿verdad? De un problema mucho más añejo, mucho más profundo, mucho más enraizado. Y pues bueno, ahí sí que emocionado también por la invitación y pues ahí sí que ansioso de las reflexiones que surjan de este espacio. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Entonces para empezar en materia, quería pues tocar un poco el tema porque pues esta semana salieron los últimos resultados sobre las encuestas. Hubo una que publicó la Fundación de Dionisio Gutiérrez, en la que Bernardo Arévalo se lleva como 2/3 del voto más o menos. Y hubo una que publicó Prensa Libre, que pues más o menos va por ahí, va el 60%, un poquito más. Eh, ¿Cómo ven esto en cuanto a la percepción con sus círculos sociales cercanos? ¿Ustedes sienten también que Bernardo Arévalo va a arrasar así en las elecciones? ¿O creen que estas encuestas pueden como no decir la realidad? No sé, ¿quién quiere empezar? Si querés, por orden alfabético. Dale, Canek, por favor. Dale, dale. Dale, dale. Bueno, yo creo que las encuestas pues es una herramienta bastante útil, ¿va? Para, por lo menos para darnos una idea de cómo está pues la percepción de la gente. Creo yo que a veces resulta un cacho cuestionable, ¿va? Porque si lo comparamos a los resultados que habían arrojado para la primera vuelta, pues obviamente el resultado a la hora pues el resultado electoral pues sorprendió, ¿va? O sea, fue una cuestión pues inimaginable que Bernardo pues pasara a la segunda vuelta. Yo creo que ni siquiera, yo considero que ni siquiera ellos mismos se la creían, ¿va? De cómo lograron canalizar pues el hartazgo de la población. Pero creo que la diferencia de esta encuesta con la de la primera vuelta, creo yo que sí recoge, o más bien es como el sentir, por lo menos de mi círculo cercano, o de las personas con las que yo comparto día a día,
o incluso con la gente que he tenido la oportunidad de conversar por X o Y razón, pues sí, pues yo diría que casi todos coinciden en que Bernardo, la propuesta de Bernardo y de Karin, pues es una propuesta diferente y consideran, ¿verdad? Y están como, yo siento que hay mucha más conciencia ahora sobre todas las artimañas que se han girado, ¿verdad? Alrededor de torpecer o de vulnerar de alguna u otra manera el proceso electoral. Este, y sí, yo por lo menos he platicado bueno, he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente, pues de, como diríamos, al buen Chapimba de a pie. Y pues la Mara sí, sí dice, no, es que la verdad se los quieren bajar y el comentario o la generalidad es de que sí, o sea, las chucadas que están haciendo pues son muy obvias y es muy evidente que quieren beneficiar a la doña, dice la Mara. Pero también es cierto de que yo también tuve la oportunidad hace unos años de trabajar en el área de urbano marginalizada de la capital, ¿verdad? Entiéndase zona 3 zona 7. Y uno piensa que o la aceptación que tiene Sandra solamente pertenece al interior y realmente no. O sea, la gente que realmente vive a diario la pobreza, pues sí tiene y recuerda muy bien el gobierno de la UNI, aunque no necesariamente ese haya sido el gobierno de Sandra, ¿va? Pero sí la gente tiene en el imaginario, tiene muy presente los programas sociales, porque de una u otra manera, pues sí se atendió de cierta manera las necesidades principales de la población. Em, y la gente pues tiene, pues obviamente tiene muy bien presente eso, así como en su momento pues recordaban a Portillo. Me imagino ustedes que en algún momento escuchaban algunas opiniones, va, de la nostalgia con la que recordaban ese gobierno, pues igual con esa nostalgia recuerdan también los programas sociales, porque pues fue uno de los pocos gobiernos que realmente pues se interesó o realmente generó algún tipo de acción concreta o tangible para las clases ahí sí que más desposeídas de este país. Y pues quiera que no, pues la tergiversación de los programas sociales, pues lo hemos estado viviendo en los últimos tres gobiernos, desde Otto Pérez Molina hasta el actual. Y obviamente no va a haber diferencia con eso, aunado a que pues ya Sandra pues ya con esto debe tres campañas y obviamente pues todo lo que ella pues logró articular, lo que nunca imaginamos que iba a lograr articular, era a los grupos más rancios de este país. Pero bueno, esa creo yo que es como las dos caras de la moneda en esta situación. Yo creo que no hay que demeritar eh, el sentir o el imaginario colectivo de la gente que de alguna u otra manera pues vio beneficiada en el pasado por algunos de los programas sociales, pero tampoco dejar por un lado, ¿verdad?, de que la percepción de Bernardo y de Karin como una propuesta diferente, pues no solamente se atañe a la ciudad capital, sino que también se vive, por ejemplo, yo que vivo en un municipio de Chimaltenango, pues aquí mismo, pues sí se percibe. De hecho, aquí ganó Semilla, ganaron las elecciones presidenciales en la primera vuelta aquí en el municipio, aunque el alcalde que quedó pues electo, pues no necesariamente era de Semilla, sino que era del actual partido oficial. Em, y pues se refleja también que la gente pues sí, ahora sí, pues está pensando mucho más el voto. Y hace la segunda elección donde se nota el voto cruzado. En la elección pasada aquí ganó Telma Cabrera, entonces quiere decir que sí hay una necesidad de cambio, por lo menos en lo que se refiere al país, ¿verdad? Ya son otros 20 pesos lo que sucede aquí en la localidad, ¿va? Pero es como un poquito para comentarles cómo se está viviendo pues desde otra área o desde otra región que no es la capital. Mira, yo creo que eso pues, del voto cruzado puede ser mucho porque aquí tendemos a votar personas más que partidos. Eso es lo que creo yo, mucho más en los municipios, ¿no? O sea, como el alcalde que queda casi siempre cambia de partido para la siguiente elección y muchas veces la gente quiere que siga esa persona, puede que se dé mucho ese voto cruzado, ¿va? Por ejemplo. Pero fíjate que dijiste varias cosas. Eh, me tocaste el tema de que Semilla logró canalizar el hartazgo de la población. ¿Hasta qué punto podemos decir que lo canalizó y no están instrumentalizando esos reclamos sociales para ellos posicionarse políticamente? ¿Y qué tiene de diferente la propuesta de Semilla? O sea, yo siento que sí
por ejemplo, en los discursos o en donde van a enfocar los fondos uno y otro partido, puede haber alguna diferencia. Sin embargo, yo tengo la impresión de que ambos van buscando crear más secretarías, crear más ministerios, engordar más el aparato estatal, cuando, pues, que Bernardo Arévalo incluso hablaba de la creación de una empresa pública para poder distribuir los medicamentos, pero hasta qué punto podemos seguir nosotros permitiéndonos eh, echar eso a la bolsa del presupuesto nacional, ¿va? O sea, yo sé que ellos han dicho que no lo van a incrementar, pero ¿crees que sea esta una buena gestión de pues, los fondos públicos, el hecho de seguir creando más empleo o más gente dependiente de un sueldo proveniente del Estado? Estás en silencio. Sí. Yo creo que es un poquito aventurado como especular si funcionará o no funcionará. Creo yo que tenemos un ejemplo bastante cercano, ¿verdad? Con el gobierno de AMLO en México, que a la larga pues también de una u otra manera logró eficientizar también ahí sí que la gestión pública. Obviamente pues no podemos comparar la economía nuestra con con la mexicana, pero la realidad de Latinoamérica pues es una misma, ¿verdad? Somos unas economías totalmente dependientes, pero creo yo que el reto o la clave va a ser también la capacidad técnico-política que logren instalar dentro de las dependencias. Independientemente del grueso del aparato estatal, la capacidad técnico-política que vayan a tener los funcionarios va a influir bastante en lo efectivo o lo eficiente que vayan a ser pues las diferentes políticas que vayan a implementar, ya sea que se cree una empresa estatal y todo, porque si hay una necesidad de por lo menos empezar a regular o desregular el tema del mercado de medicamentos, porque Guatemala es uno de los países donde el acceso a los medicamentos es mucho más caro. Eh, Porque si lo comparamos con otros países, pues sí, nosotros estamos, de hecho somos uno de los países, bueno, no solo en medicamentos, también por ejemplo pues, la cuestión de la energía eléctrica, somos uno de los países que más producimos energía eléctrica y sin embargo somos los que más caro la pagamos y tenemos una gran producción de energía eléctrica y hay comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica. ¿Va? Entonces es como ir poniendo como ese y otros ejemplos son los que nos permiten ver realmente que tampoco el sector privado ha sido tan eficiente en la democratización o en la garantía del acceso también a estos servicios o a estos bienes para la población o para el bienestar de la población, sino que realmente todo ha sido o ha ido en función del lucro, de la especulación, lo hemos estado viviendo desde la pandemia, ¿verdad? Ahí sí que con esa inflación, no sé si es a la larga natural o artificial sobre los productos, lo hemos estado viendo principalmente con el combustible, pues aquí es la especulación es la regla, entonces yo creo que si la clave va a ser la capacidad técnico-política que vayan a tener instalada en las diferentes dependencias, porque eso va a permitir, yo de igual manera tengo muchas dudas referente a qué tanto lo van a dejar también hacer, porque las cortes no son favorables, tenemos un Congreso que básicamente va a ser la mayor, me parece que dos tercios van a ser oposición, porque es claro que él tiene una alta probabilidad de ganar. Entonces yo creo que también va a ser también importante o vital la capacidad que él tenga de maniobrar o el gobierno, su gobierno tenga la capacidad de maniobrar para poder tan siquiera pues decretar algún acuerdo gubernativo, porque yo creo que leyes o algo por el estilo, no, yo no considero que lo vaya a lograr. Va a tener que ser a punta de decretos. Sí, va a tener que ser punta de decretos, pero también uno de los panoramas que percibo es de que todo lo van a estar, pues, sí, Dios me trabó. Judicializando. Judicializando, exactamente. O sea, toda acción que vaya a emprender el gobierno de Bernardo y de Karin, pues obviamente tenemos un MP que va a estar buscándole cualquier espinita para poder emprender antejuicios. Considero que
todos los funcionarios públicos, o por lo menos una gran parte, van a estar siendo interpelados por este Congreso que se está conformando. Y pues no digamos también la capacidad que van a tener los jueces para ir quitando los antejuicios a los funcionarios. Y pues yo creo que esa va a ser una de las estrategias para ir desgastando al gobierno de Bernardo y de Karin. Entonces yo considero que sí, el panorama pues pinta un poco difícil y complicado para que puedan implementar todo lo que están proponiendo. Y yo creo que, y ahora con la primera pregunta inicial, que era sobre el tema de la canalización del hartazgo, yo creo que hay una estrategia, hubo una estrategia de comunicación bastante buena. Eh, es una estrategia que yo ya lo he visto en otros espacios. Fue una estrategia que lo vimos en el 2015 cuando estuvimos en Usaques Pueblo. También lo vimos o lo vivimos cuando estuvimos participando para las elecciones de la EU y la ganamos porque yo también fui parte de frente. Eh, entonces, pues yo creo que esa capacidad, y obviamente yo sé que ahí hay personas muy capaces, muy pilas y muy hábiles para poder posicionar en el imaginario de las personas pues las necesidades concretas que hay, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las necesidades más inmediatas o que la que es más reconocible ahora es la necesidad de ya no más corrupción. Creo yo que fue la banderita tal vez más evidente, ¿verdad? Entonces, porque incluso a Bernardo le sacaban en Twitter que cuántos shots nos tomamos por cada vez que haya corrupción, pero es precisamente porque la estrategia ha sido esa, ¿verdad? Ir posicionando que la necesidad inmediata a atender es este flagelo que nos tiene como estamos hoy en día, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa ha sido como la, la reflexión que yo he tenido en estas últimas 2 semanas referente a este fenómeno, y yo creo que pues a la larga es necesario que haya un cambio, independientemente de quién lo abandere. Yo creo que sí es necesario porque ya esta situación se está volviendo insostenible. Somos una sociedad altamente conflictiva. Nuestra historia nos ha demostrado que tampoco la vía armada o tampoco la lucha bélica pues tampoco resultó en algo propositivo, sino que al contrario, el pueblo fue el más golpeado, no digamos los pueblos indígenas fueron los que más aportaron muertos en esta situación y lo siguen aportando. Entonces yo considero que sí, la necesidad de que haya un cambio para que no volvamos a estar en una condición parecida o similar a cuando surgió el conflicto armado interno, pues estamos realmente en esa situación. Porque realmente la, yo considero que si, que si esto no cambia, yo creo que tal vez hace mucho aguantamos unos 4 o 8 años más y puede que esto implosione. Entonces, yo considero que sí es necesario. Y al final de cuentas al sistema le sirve tener ahí sí que tener esta válvula de presión que sería un gobierno, pues ahí sí que digamos diferente, porque no sé qué tan progresista vaya a ser, pero por lo menos que sí va a ser una diferencia porque la va a hacer. Entonces considero que sí, que hasta para el mismo sistema es conveniente, pero pues ya sabemos de que también hay un parasistema, ¿va? Que han sido toda esta gente que se ha enriquecido de manera ilegítima, ilegal y fraudulenta, ¿va? Aparte de los que siempre han ostentado el poder económico en este país. Yo creo que sí, es incluso para ellos beneficioso que esta situación se vaya eh, holgando un poco, porque sí, realmente ya pues realmente yo considero, y hasta yo mismo lo siento, que ya no se puede vivir en este país, está tremendamente complicada la situación. Pero eso es una reflexión muy, muy personal, ¿va? Ok, va. Bueno, para ya tirarte un cacho de la chibola, Champu. Mira, pues, hay varias cosas que, o sea, sí entiendo por dónde viene Canek, pero no me terminan de entrar, ¿va? Ujú. Más que estamos hablando de una virtual victoria de Bernardo Arévalo, pues, por el mismo tema de las encuestas. Eh, Va, uno es, Bernardo Arévalo nos ha mentido con respecto a la información que él puede tener acerca del proceso penal que se está llevando en el Ministerio Público. O sea, Ujú. ha servido mucho
como victimización, lo podemos decir así, tal vez no es la palabra más, es una palabra fea para decirlo, pero ha servido mucho el utilizar al Ministerio Público como ese ente que está amenazando al partido Semilla para incluso ganar muchos votos y muchos adeptos Mm. durante este proceso. Pero Bernardo Arevalo nos ha dicho que es un caso ficticio, que es mentira, que él no tiene acceso a los expedientes, cuando incluso medios afines a Semilla como Con Criterio, o perdón, no es Con Criterio, es No Ficción, ya sabía Es también. lo mismo. Ah, es lo mismo. Sí, sí. Bueno, va. Ellos ya sabían que el proceso penal contra Semilla se estaba llevando. Y o sea que ahora Bernardo Arevalo, cada vez que le tiran una pregunta acerca de eso, nos salga con que es un caso ficticio y que, o sea, no, al menos tener una respuesta genérica, pero negarlo así de golpe, eh, ¿qué, qué pensás de eso? Mira, principalmente a mí me gusta mucho la forma en la que Canek está planteando el escenario, porque es un escenario bastante optimista. Sin embargo, yo creo que hay elementos que hay que analizar adicionales sobre este argumento, ¿verdad? Por ejemplo, es cierto, estratos urbanos hacen ganar a las elecciones, sin embargo, sabemos que la UNE tiene un voto duro de más de 1 millón de votos que se pudo visualizar, o por lo menos 800,000 votos, que cómo se llama, que se logran visualizar en cada elección. Eso sí, han ido disminuyendo, pero obviamente porque ha migrado la forma de hacer política de la UNE. Entonces, me gusta la forma en la cual se plantea un escenario bastante positivo, ¿verdad? Sin embargo, hay elementos que no me dejan poner los pies sobre la tierra y decir, la UNE de verdad es un elemento que ya tiene demasiados satélites alrededor que pueden llegar a mermar o a minar la victoria de Bernardo Arévalo. Por ejemplo, la asociación con ¿cómo se llama? Con las iglesias evangélicas, por ejemplo, ya sabemos que Viva, Unionista, básicamente todos los partidos políticos de ultraderecha, que era lo que estábamos hablando en la vez pasada, ¿te acordás? Ultraderecha. Ajá, conservadurismo rancio le podría decir yo, pero al final ¿cómo se llama? Se mira como una ultraderecha que al final responde a un estructural funcionalismo, ¿me entendés? Al final no quiere que nada cambie porque al final las cosas funcionan para ellos, ¿me entendés? Entonces, también, por ejemplo, lo que mencionaba Canek, que es bastante cierto, la lógica de Sandra Torres ella es una candidata mesiánica, si lo quieres ver así. Ella su imagen hacia las personas desposeídas sí es bastante positiva, precisamente porque entra a tocar estos puntos, pues, básicamente acoge a todas estas personas bajo el aparato estatal y trata con asistencialismo de frenar un poquito o de reducir la brecha de desigualdad. Entonces, todos estos elementos siguen siendo elementos que hay que tener en consideración justamente para decir, ojo, la UNE no está muerta o la UNE no, o sea, no podemos descartar a la UNE tan fácil. Entonces, eso ¿cómo se llama? Me pasa a lo segundo, ¿verdad? Que es también lo que hablábamos la vez pasada, este discurso de superioridad moral que ha manejado Semilla durante toda esta campaña, que ha sido básicamente la misma lógica que utilizó Jimmy Morales con ni corrupto ni ladrón, ¿me entendés? O sea, no corrupto, no ladrón es la misma lógica de no somos los mismos. A pesar que dentro del Congreso, para poder ser un congreso eficiente y sobre todo funcionarios públicos que puedan movilizar agendas públicas, pues obviamente tienen que hacer consensos y tienen que sentarse a hablar con, ¿cómo se llama? Con posiciones contrarias, ¿me entendés? Pero la situación acá, y voy a utilizar una palabra que Caneco utilizó al principio, que nosotros buscamos caudillos. Entonces, obviamente, el que logró acaudalar toda esta situación fue Bernardo Arévalo, y Bernardo se ha convertido en el caudillo anticorrupción, ¿me entendés? Es cierto,
7 diputados de Semilla no es como que pudieran impulsar muchas propuestas de ley. Sin embargo, por ejemplo, hay otras formas de poder hacer gestión pública sin, ¿cómo se llama? Sin presentar leyes, ¿me entendés? Por ejemplo, está la fiscalización, que es algo en lo que, honestamente, a mi parecer, Semilla ha quedado muy, muy a deber. Ok. Luego, Ujú, ujú. Dale, dale. luego, ya como se llama, tocando un poquito más el tema de las denuncias, recordémonos que en 2019 fue cuando Semilla presenta esta denuncia, porque la denuncia, ojo, no hay que perder que es de Semilla, y automáticamente el Ministerio Público ¿cómo se llama? Lo pone bajo reserva. Obviamente, porque en ese momento Semilla no era un elemento de amenaza para el sistema, ¿me entiendes? Al final eran 7 pelones que al final no tenían nada que, simplemente no era una amenaza. Pero Perdón, que tampoco deja de ser sospechoso que la denuncia sea solamente contra este señor Jaime, no sé qué, ¿cómo se llama? uy, 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 vos Ajá, tenés el nombre, Canek, yo no lo tengo. pero pues eran 3 personas las que estaban encargadas de eso y pues la denuncia de las 3 personas únicamente se puso a una, que era lo que explicaba Curruchiche el día de su entrevista en Canal Antigua. Perdón que te interrumpa, pero quería ir por ahí porque eh, o sea, todos los partidos políticos, absolutamente todos, usan también la bandera de la corrupción. O sea, incluso Sandra Torres en el debate que tuvieron en Canal 3 dijo, no, sí, que a los que el dinero alcanza si no se roba. Eso es una frase que acá cae mucho, ¿va? Ujú. Siempre alcanza cuando no se roba, una cosa así, y que a los narcos, a todos los iba a meter al bote y no sé qué. Porque a Semilla sí le creemos que es anticorrupción. Es porque realmente Bernardo Arévalo era un desconocido que de verdad pensamos que eso acredita a Semilla como un partido no corrupto. Mira, yo no lo atribuyo a eso, sino yo lo atribuyo a su labor legislativa. ¿Por qué? Porque Semilla, la bancada Semilla, sí fue el único partido político en conjunto con el MLP y WINAC que renunciaron a su caja chica justamente para no poder utilizar esos fondos y básicamente no tenerlos a disposición de los diputados. Entonces, eso sí hizo, a mi parecer, un parteaguas que propulsó la imagen positiva que tenía la ciudadanía con Semilla. Aparte de todo esto, por ejemplo, recordemos que Samuel Pérez viene justamente de movimiento landivarianos, entonces al final conoce cuál es la lógica de la corrupción y cómo se ha movido ese engranaje durante todos estos años. Canek no me va a dejar mentir, Samuel Pérez nace de landivarianos, luego pasa a CEUG y de CEUG en una reunión aquel dice, miren, yo voy a utilizar landivarianos para poder, ¿cómo se llama?, a politizarme y armar un partido político. Y ahí es donde empieza toda esta politización de Samuel, logra llegar al Congreso y Que va a gracias ser a, candidato presidencial las próximas elecciones, lo dijimos primero aquí. es cierto, yo también creo que Samuel va a llegar a ser candidato a la presidencia. Sin embargo, por ejemplo, me agarro otra vez del ¿cómo se llama? De la intervención de Canek y digo, o sea, ellos conocen cómo es el andamiaje anticorrupción, ¿me entendés? Saben cuál es el discurso. Y aparte de todo esto, si vos miras al equipo de medios de comunicación de Semilla, son niños, ¿me entendés? No pasan los 25 años. No es que yo esté muy viejo, pero no pasan los 25 años y realmente conocen la lógica de movimiento de la politización a través de redes sociales. Por ejemplo, está un compañero de la USAC, que cómo se llama, que es un cabronzazo con memes y con cuestiones así, y lo están utilizando y le pagan y todo. Entonces, realmente eh, Semilla logró utilizar los elementos correctos para poder impulsarse de una manera muy, muy positiva y cambiar esta lógica de soy político, automáticamente soy corrupto. Y yo creo que eso es un 10 y hay que ponerle 10 en la tarea a ellos porque la verdad la hicieron excelentemente bien. Ok. Ahora bien, Ujú. Dale, dale. ya cómo se llama, en cuanto al caso como tal, yo sí siento que desde 2019, cuando se hace la denuncia, hay un montón de irregularidades que el sistema las utilizó a su favor, porque al final sabemos que existe una gran mora judicial
también existe una mora, no tan grande, pero en la fiscalía, en la FESI, ¿verdad? Principalmente tenían que evacuar todos estos casos que dejó Tel Maldana y la estructura que logró tener Tel Maldana. Y obviamente primero tenían que resolver ese asunto para poder meterse a este asunto. Y esto hace un, ¿cómo se llama? Hace un clic perfecto con la época electoral. Entonces, yo creo que hay una, si lo quieres ver así, ahí sí puedo decir que no, el peso de toda esta situación no cae estrictamente sobre Semilla, sino también sobre la FESI. Canek, ¿por qué no nos alborotamos tanto cuando metieron preso al vicepresidenciable de Suri un día antes de las elecciones? Yo creo que parte, creo yo, de que no lo mediatizaron tanto. Porque entendamos también de que el caso de Semilla ha sido bastante mediático. Fue una situación que se instrumentalizó, ya sabemos también, porque o sea, nadie se esperaba el resultado. Y entonces yo creo que al final de cuentas, como también pasó con Carlos Pineda, ¿va? Que se le salió un cacho del guacal también a aquel, pues se lo bajaron. ¿Va? Ujú. Entonces yo creo que Anda muy recio todavía, yo lo escuché ayer con Roberto Arzú en el programa de Aristegui. ajá, entonces yo creo que precisamente parte de nuestra cultura política ha sido esta, ¿va? Que somos más mediáticos ahora que estamos ahí sí que hipermediatizados con las redes sociales. Yo creo que esa situación pasó desapercibida y yo creo que ni siquiera el partido mismo lo mencionó o alzó la voz o gritó a los cuatro vientos lo que había sucedido y yo creo que eso fue lo que provocó que al final de cuentas pues no pues pasara como no pasó nada. Al final de cuentas, realmente como lo decía Shampoo, ¿va? Retomando las palabras que él daba, yo creo que la estrategia de Aqueos ha sido bastante efectiva. No, yo como, a mí no me sorprende, ¿va? El impacto que tiene porque esa estrategia pues la viví en otras dos ocasiones, hace ya un tiempo, pero las viví y como aquel menciona también la incorporación de otras juventudes que están también ahí sí que al orden del día con las tendencias, con el manejo de las redes, de las nuevas redes sociales. Obviamente el impacto que se genera, pues en su momento yo cuando estaba como estudiante, pues en aquella época no había mayores estudios sobre el tema de los memes, ¿va? Ahora vos encontrás una cantidad inmensa de literatura, porque precisamente cualquier forma de comunicación pues es política y obviamente pues todo lo que sirva como para transmitir una idea, pues se puede politizar. Un poco barato, ¿no? No tiene una complejidad, porque pero fíjate que tiene una complejidad porque no es tan sencillo lograr bajar desde esa nube conceptual, teórica o filosófica a algo, a unas cuestiones tan sencillas que sea como, ahí sí que sea algo tan popular y que la gente te la capte y te la cache y, y pues lo tenga presente. Precisamente esa es la función de los memes, no de los memes como los conocemos en, en redes sociales, que son las imágenes, sino que son las ideas que se van transmitiendo. Así que de mente en mente y que pues al final de cuentas contagia a la mara. ¿Va? Entonces, yo creo que es una habilidad porque no todos, si fuera algo barato o algo fácil, yo creo que todos lo harían. Y créeme que no cualquiera puede hacer un meme y que se viralice y que tenga un impacto pues en algún tiempo. ¿Va? Entonces yo creo que es una manera es una estrategia de comunicación bastante efectiva. No puedo decir si es buena o mala, porque a la larga yo creo que no hay que moralizar tampoco ese tipo de chivas. Yo considero que media vez está siendo efectivo, pues enhorabuena, va, si eso representa un cambio, porque al final de cuentas, como te digo, la forma que la que se politiza es o se cuestiona el status quo o se refuerza, ¿va? Entonces no hay términos medios en esta situación de la politización. Y creo yo que estamos precisamente en una época donde ya no podemos darnos el lujo de manejarnos a medias tintas. Yo creo que sí tenemos que ser muy claros con nuestras posturas. Considero muy bueno y oportuno cuestionarnos también. Por eso es que al inicio partía diciendo la facilidad que tenemos como sociedad y no solo como sociedad guatemalteca, sino que
como sociedad latinoamericana de constituir o construir caudillos o alrededor de figuras como estas, eh, este tipo de personajes, porque si Telma Cabrera hubiera participado, seguramente se hubiera construido alrededor de ella esa figura, a ese ícono antisistema, o si hubiese realmente la tónica era la misma. Pero con Bernardo pues es diferente, se está construyendo obviamente alrededor de él eso y yo creo que también es un poco no sano, porque si nosotros queremos también ir cambiando eh, estas situaciones que nos tienen flagelados hoy, pues también hay que empezarnos a cuestionar esa facilidad que tenemos de hacer caudillo a la gente, ¿va? Entonces yo eh, creo yo que tampoco, eso no da cabida tampoco a que nos cuestionemos o propongamos en términos morales de si es o no corrupto, porque al final de cuentas no han hecho gobierno para decir si van a cometer actos o no de corrupción, ¿va? Entonces, como les decía hace un rato, pues es un poco aventurado especular sobre qué vayan a hacer o no vayan a hacer. Se puede abordar el tema de los escenarios. Yo el escenario que estaba planteando pues era en el hecho de que ganaron. Obviamente pues también pienso que puede pasar lo que incluso este Roberto Arzú mencionó hace unos días en un video del plan A y el plan B. Entonces yo creo que pues, aquí en este país realmente puede pasar de todo. Yo creo que también yo creo que también hasta estoy pecando de especular, ¿va? Sobre qué puede o no puede pasar si ganan, ¿va? Pero Y, especular es gratis. cabal, Va, Pero fíjate que voy a agregar algo ahí a lo que dice Canek. Y sobre todo, hay que darse mucha cuenta, y centrémonos específicamente en lo que dijo Roberto Arzú, que básicamente era un plan A y un plan B. Pero si vos mirás los dos planes de gobierno y si vos te sentás y analizás las dos propuestas, te das cuenta que hay muchas similitudes. Por ejemplo, transferencias condicionadas, programas sociales, obviamente uno en menor medida que en el otro, porque al final la UNE sigue siendo este partido asistencialista, ¿verdad? Que básicamente te quiere sostener así. Sin embargo, y Semilla es este partido un tanto más institucionalista que quiere fortalecer el aparato estatal para que te dé las herramientas necesarias va, para que puedas perdón, salir adelante. perdón que te interrumpa, pero es que ¿cómo podemos fortalecer el aparato estatal o fortalecer las instituciones cuando nosotros mismos nos dedicamos a desacreditar los procesos, a decir que nos atacan desde adentro? O sea, es eh, un poco jugar con fuego, siento yo, porque también en el momento que haya una decisión de alguien que ellos hayan puesto, que sea algo dudosa, pues ya va, o sea, ya entraría la cuestión esa de que también Semilla ha hecho un poco más endeble la credibilidad de, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿ah? Pero esto te pone en una... A ver, eh, eh, dale. pero, la capacidad que tengan ellos de colocar a gente muy técnico-política, ¿va? O sea, eso va a ser lo clave en esa parte de fortalecer. Es muy poco tiempo para poder hacer grandes cosas. Entonces yo creo que son cosas muy puntuales, pero bien hechas. va, perdón, Ya, siguiendo pues, con lo, perdón, siguiendo con lo del culto a la, no sé si ibas a agregar algo ahí, Champu, perdón. No, ahí sí estoy completamente de acuerdo con Canek. Yo tal vez difiero un poquito en el sentido que eficientizar el aparato estatal, em, ¿cómo? ¿Me entendés? Porque al final es cierto, vos puedes poner un técnico así que se sepa la política pública de pe a pa y que te la trate de aplicar, pero también tenemos que tener en consideración que ya el mismo sistema guatemalteco que está atrasado 40 años en la construcción de un Estado-nación, ya no un Estado unitario, por ejemplo, está lleno ¿cómo se llama?, de trabas, ¿me entendés? O sea, es la burocracia del Estado, ¿me entendés? Y Guatemala es un Estado muy burocrático. Entonces, precisamente eso es lo que
se trataría de eficientizar, ¿va? Exactamente, ¿va? Para que Entonces, no sean tan tardados, porque sí es cierto, o sea, la burocracia mata cualquier proceso. cabal. Va, Pero, ujú, pero igual, eso es dale. independientemente de si tenemos un estado grande o pequeño. La cosa es qué tan eficiente sería, ¿va? Porque de nada nos sirve tener un estado grande inoperante o un estado pequeño que a la larga pues no logra cubrir o satisfacer las necesidades de la población. Entonces yo creo que la clave no es el tamaño, sino es lo eficiente, ¿va? Como dirían, Ujú. no es el tamaño de la varita, sino la habilidad del mago, ¿va? Cabal, va. Con eso mismo, pues eficientizar procesos y cambiarlos y hacer como más tecnológico todo, eso es caro, ¿va? La gente experta también es cara, ¿va? O sea, hay mucha gente que está trabajando en el sector privado con sueldos astronómicos que no va a dejar su trabajo que tienen hace 15 años por irse 4 años a trabajar con el gobierno a ver cómo salen las cosas, ¿va? O sea, habría que pagarles unos sueldos buenos, ¿va? Por ejemplo, a los ministros. ¿Cómo es posible que seamos un país que sobrepaga, por ejemplo, impuestos en gasolina, que ahora estamos cada vez como desgranando más lo que estamos pagando además en medicinas? ¿Cómo es posible que se nos sobrecobren algunas cosas y que se paguen impuestos excesivos por ellas cuando somos de los países que menos eficientes somos a la hora de recaudar impuestos? O sea, literalmente en la comunidad internacional se nos conoce como un partido como un país que no sabe recaudar impuestos, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos asegurarnos de que esos fondos van a ser, o los impuestos que nos dejen van a ser eh, bien recaudados, ¿va? ¿Cómo podemos ayudar un poco en ese sentido? Yo creo que ahí parte mucho también de la capacidad que tenga la SAT, ¿va? Ya lo vimos cuando estuvo Juan Solórzano Fopa, ¿va? Aquel tuvo una serie de acciones bastante interesantes, por ejemplo, no perdonar ya el crédito fiscal, se fue ahí sí que tras las grandes empresas o tras los grandes evasores de este país, algo que no le perdonan, precisamente yo creo que por eso fue que al final de cuentas también paró en el bote. Eh, Obviamente, tocar la bolsa de los poderosos en este país, pues tiene sus implicaciones. Ya lo vimos con Solórzano Fopa. Otro ejemplo fue el mismo Portillo, ¿va? Que al momento de alguna manera desregular o liberalizar el mercado, pues tampoco se lo perdonaron los sectores que ostentan el poder económico en este país. Entonces yo creo que es una cuestión, es un arma de doble filo, porque precisamente garantizar o mejorar la recaudación fiscal implica que los que tienen más tengan que pagar más y los que nosotros que estamos, pues ahí sí que somos la clase trabajadora y que pagamos impuestos en el IVA, en el combustible, en casi todo, pues precisamente, perdón, muchachos, está pasando una antorcha, pero, Algo pero, temprano, ¿no? cabal, Simón, esta semana está, vamos a dejar que pase, muchachos, no nos va a escuchar. Que se sienta el fervor patrio. Se siente el fervor patrio. Es la antorcha. Están llevando ya las antorchas para quemar los centros de votación, ¿va? Esa bulla. Mira, en que pasa lo de Canek, démosle. Yo creo que también me ascribo mucho a esa. Yo creo que lo que hizo Solórzano Fopa fue pensar, think outside the bond, dicen los gringos, ¿va? Porque al final aquí se persigue al pequeño contribuyente o, por ejemplo, la SAT está más centrada en perseguir al pequeño contribuyente. Por ejemplo, yo declaro todos los meses y, por ejemplo, si yo paso un mes sin declarar, ahí está ahí sí que El omiso. ajá, me omiso y me zampan una multa de 125 quetzales. Y básicamente, si te das, todo el aparato punitivo de la SAT está en contra del pequeño contribuyente.
mientras que las grandes empresas tienen elementos del, no sé cómo se dice o no encuentro la palabra correcta, son elementos permisivos. Ay, se le olvidó declarar, mire, señora empresa que factura 525 millones de quetzales anuales, no se preocupa. Usted tiene un crédito fiscal y no hay problema. Entonces yo creo que sí, ahí sí tendría que invertirse la forma de recaudación, que fue lo que hizo Solórzano Fopa y funcionó. Y sobrepasamos, creo que fue como en 3 o 4 puntos, la recaudación para el año que estuvo Solórzano Fopa de superintendente. Ahora Cabal, sí, mi estimado, ahí por estamos. favor, continúe. Pero ya. No, pero cabalmente como dice Shampoo, yo creo que esa es la lógica que tiene actualmente el sistema tributario, pues persigue por lo regularmente al pequeño contribuyente, al mediano. Veamos también que este país es uno de los países que tiene unos porcentajes altos de emprendimiento, pero también tiene uno de los altos porcentajes de fracaso de ese tipo de emprendimientos. Y realmente las empresas Y también pequeñas, economía informal. digamos, Y también no hay que olvidar que son, Guatemala es el país en América Latina con menor cantidad de impuestos en América Latina. Somos el país que menos impuestos tiene. exactamente, pagamos, sí, el que menos impuestos paga también, Pues o a sea, mí me meten un hachazo todos los meses con el ISR y, o sea, igual. ajá, Yo pago el ICR y aparte más el IVA que pago en todo lo que compro. cabal. Es- es- pero sí, que efectivamente, como dice Shampoo, yo creo que la lógica debe invertirse. Obviamente, implementar una política fiscal agresiva como esa, pues obviamente estos sectores que ya sabemos va el sector privado, obviamente se va a oponer. Y yo creo que tampoco estamos, bueno, no creo yo que lo vayan a implementar a primas a primeras cualquier gobierno, porque yo creo que sí es una situación bastante compleja, es una situación que necesita no solo replantear el sistema tributario, porque precisamente como bien lo dijimos ya hace rato, ¿qué tan eficiente fue? Solo fue eficiente y pues fue una de las gestiones que logró superar y pues hubo un superávit en la recaudación fiscal y ahora pues siempre lo hemos vivido que siempre hay un déficit y ahora pues se ha demostrado que sí, que hay que emplear o empezar por quienes tienen más, ¿va? O por lo menos por quienes han evadido siempre, ¿va? Que yo creo que eso es que con solo cobrarle a los que siempre han evadido, pues se logra subsanar las necesidades del Estado. Muchas gracias, va, con ese tema creo que estamos claros con la parte de recaudación de impuestos. Ahora quisiera como retomar un poco lo del culto a la personalidad y los caudillos que hablábamos antes. Hay una canción de Living Color que se llama Cult of Personality, que dice algo así como Kennedy, como Mussolini. Yo soy una cara sonriente en tu televisión y te puedo vender lo que querrás. Yo te voy a decir lo que tenés que hacer y me vas a hacer caso. Eh, pues no lo podemos como individualizar en Bernardo Arevalo porque la gente de la terminal, ayer vimos un video de cómo literalmente le aplaudieron a Sandra por decirles ignorantes, ¿va? Eh, entonces, eh, es peligroso esto. También vemos lo que está pasando con Javier Milei en Argentina, ¿va? Que la gente lo mira como un mesías. A mí realmente creo que me inclino mucho más por un estado mínimo como él lo propone que como lo propone Semilla o la UNE, pero no dejamos de lado la parte de que la gente lo mira como el salvador del mundo, ¿va? O sea, y creo que eso es fruto de que los medios o nosotros mismos nos hemos puesto en un enfrentamiento con la clase política en el que creemos que todo el Estado está podrido y puede que sí lo esté, que esté podrido, pero también vemos a cada persona que viene a decirnos que va a sacar a esa gente de ahí, lo empezamos a ver como eso, ¿va? Tenemos una capacidad muy grande para volver los caudillos, que es lo que decía Canek desde el principio. Eh, es peligroso para nuestra sociedad.
¿Ustedes qué creen? Creo que podemos empezar con Champ. Bueno, cuando hablamos de caudillos, yo creo que ¿cómo se llama? La sociedad centroamericana, y ahí sí voy a generalizar, tiene un arraigo bastante cultural en cuanto a crear caudillos. Si no, mira, por ejemplo, lo que está pasando en El Salvador. Nayib Bukele se volvió prácticamente en un caudillo. Pero, ¿en qué gira? ¿Cuáles son los elementos de ese culto a la personalidad que tenés, por ejemplo, con Nayib Bukele? Tenés un pueblo que ha vivido, vamos a ver, fueron 55 años entre un péndulo ideológico, como lo hablábamos que iban de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y al final las necesidades sociales seguían estando ahí, ¿me entendés? No hubo un parteaguas donde dijeron, sí, es que cuando estuvimos con el FMLN cambiamos, estuvimos con Arena, cambiamos. La única diferencia es que tienen un año más de presidencia, eh, pero tienen el mismo problema que hay no sé si me escuchaste o se te cortó. Te escucho. Eh, ok, que no, ya se me fue la idea, pero continuando con Que no esto. habían estado igual de bien con otros gobiernos, de todos modos. Exactamente. Entonces, la situación es que viene este outsider en cuanto a la lógica de esta dicotomía partidista, a pesar que Nayib Bukele sale del FMLN y su papá siempre fue del FMLN, básicamente a romper el esquema de cómo funciona el Estado. Imagínate reducir básicamente los departamentos de El Salvador, eh, proponer que se reduzca la cantidad de diputados. Son situaciones que al final hacen una base fuerte lo que crea este culto a la personalidad, ¿me entendés? Y aparte de todo esto, el manejo que tiene Nayib Bukele de los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, en Nayib Bukele, él es comunicador, no graduado, pero sí toda su familia se ha movido dentro de la lógica de la comunicación y tiene 6, 7 medios alternativos que al final enaltecen su personalidad. Ahora, metele el elemento seguridad, siendo El Salvador el segundo país con más asesinatos a nivel mundial, pasó a ser uno de los países ahora más seguros, ¿me entendés? Que podríamos debatirlo, ¿verdad? Porque, Las formas, tal vez. ajá, exactamente. Pero al final de todo, eso va creando esa lógica, esa aura de ser esa persona que va a sacar de la, ¿cómo se llama? De la desigualdad social a la ciudadanía, ¿me entendés? Y Eh, es ujú. básicamente lo que se replica muchas veces en los partidos políticos. Básicamente es una persona que básicamente trata como de reinventar este discurso y al final los guatemaltecos somos muy, muy crédulos, pero eso te pone en una situación en Imagínate medio de que la navaja. le dimos oro a los españoles a cambio de espejos. ¿Cómo seremos de crédulos? Pero, ¿cómo se llama? Va, Eso va arraigado, eso va muy arraigado al nivel sociocultural que puede llegar a tener una ciudadanía, ¿me entendés? mira, estamos poniendo el caso de Bukele, que actualmente es el presidente mejor valorado del mundo. Tampoco podemos pretender o echarle esa presión a quien sea de los dos que quede para, uno, ser así de efectivo y pues tampoco sé qué tanto la sociedad guatemalteca soportaría ese tipo de medidas. ¿O cómo lo ves vos, Caneca? Bueno, ya pues comentando un poco también lo que pone Champo, ¿no? Sí, realmente, tal como lo que mencionábamos al inicio de esta sesión, que precisamente es canalizar esas frustraciones o las necesidades que hay. En el caso de Argentina con Milei, pues es evidente que hay una situación económica muy complicada. Tienen una situación inflacionaria bastante compleja, es decir, la economía argentina pues está teniendo una depresión bastante fuerte.
antes era una de las economías más fuertes de Latinoamérica. Eh, Para muchas que la sala de mi casa está justo a la orilla de la calle. No, hombre, no te hagas pena. Va, Y, perdón, ajá, que ajá. solo como aporte ahí, que también tomemos en cuenta que Argentina hubo una ocasión que después del día de las elecciones la moneda se devaluó el 20%, ¿va? O sea, así de mal está la situación ahí. Exactamente, entonces, o sea, la economía argentina es, el nivel de deuda que tienen es impresionante. Entonces, yo creo que precisamente esa necesidad de la gente de que se están sintiendo ahorcados económicamente, que sus salarios cada vez valen menos y el costo de la vida está cada vez más caro. Y Milei pues sale a proponer, ¿verdad?, una serie de medidas que son cuestionables porque va en contra o va a la contraria de la nueva corriente multipolar en el mundo. Él está proponiendo la dolarización cuando estamos viendo que el mundo se está desdolarizando precisamente por el control que tiene Estados Unidos sobre las economías, donde pues la principal moneda de comercio interno o externo es el dólar. Ah, bueno, pero en Eh, Sudamérica, por ejemplo, Ecuador también ya pasó por ese proceso. sí, pero veamos ahora que es Ecuador. Ahorita es una de está haciendo, está teniendo una de las altas de homicidios más altas de Latinoamérica. Incluso está casi que a la par de, creo que ya superó a Guatemala, si no mal recuerdo yo que esta semana salió la información. Eh, Está también teniendo una situación bastante compleja, social y económica también en Ecuador. Por ejemplo, estamos viendo en Guatemala cada vez más ecuatorianos migrando. Eso es un reflejo de que la economía se está contrayendo o hay complicaciones dentro de las propias comunidades ecuatorianas, porque ahora hay un flujo bastante grande de ecuatorianos migrando, así como lo fue en su momento los venezolanos, que siguen migrando bastante, igual que los hondureños, a pesar de que pues la percepción dentro de sus propios países pues esté cambiando o esté mejorando o no sé, ¿verdad? Pero el fenómeno Milei es muy parecido o muy similar al de Bukele, precisamente porque Bukele canalizó otras de las necesidades de El Salvador, que era el tema de la seguridad. Recordemos que la seguridad es una cuestión de percepción, pero yo creo que en El Salvador no solo era una cuestión de percepción, sino que también era una situación realmente compleja, eh, que obviamente las medidas que él empezó a implementar son cuestionables porque lo son, pero no dejan precisamente de tener para la gente cierta efectividad. Entonces, o no dejan de tener para la gente cierta, pues, pues sí, o sea, los cambios se están viendo, pues, o sea, la gente dice, pues ahora ya podemos emprender tranquilamente, no nos están extorsionando, por lo menos no me van a matar por si me cruzo esta calle, porque no soy de este barrio. Entonces, yo creo que sí, la narrativa también se ha ido construyendo bastante bien y precisamente también las declaraciones que él da, los ataques frontales. Recordemos también que en nuestra sociedad latinoamericana o en nuestro pensamiento político latinoamericano actual, los derechos humanos están satanizados. Entonces, pues es una generalidad en Latinoamérica, pero es precisamente porque no ha habido tampoco a la par de la promoción de los derechos humanos, tampoco ha habido a la par el fortalecimiento del sector justicia. Latinoamérica tiene uno de los altos índices de impunidad. Por ejemplo, Guatemala tenemos un 98% de impunidad, es quiere decir que de 100 casos que son judicializados, pues el 98% pues no pasa nada. Entonces, obviamente, eso lleva también a que vivemos o se sienta como un anhelo también vivir lo que está pasando en El Salvador. Y obviamente también hay gente que está llorando que aquí en Guatemala se posicione alguien tipo Milei de repente dentro de los 4 años, que es una persona que se vende como alguien liberal, pero realmente no lo es porque pues recientemente estuvo en un meeting de Vox, que es el partido ultraderecha de España, que básicamente son los que añoran o tienen nostalgia por el régimen de Franco. Entonces yo creo que sí como les digo, es bastante cuestionable, pero obviamente por la figura que se está construyendo, pues esas cuestiones la gente no lo quiere ver. O sea, están ahí, pero no lo quieren ver. Así como lo vivimos con Jimmy Morales, ¿va? O sea, hasta ahora es que se le está cuestionando, pues ya después de que él dejó el gobierno, pues ya
obviamente ya le pasó factura también, pues su partido desaparece. Eh, pero sí, ya sea en Guatemala ya lo hemos vivido, obviamente tal vez no a ese nivel de intensidad, pero no sé si ustedes recuerdan que antes no se podía cuestionar a Jimmy Morales en redes sociales porque te atacaban rápidamente o había una defensa muy férrea, obviamente una defensa como de oficio de la Mara, ¿va? Entonces yo creo que sí, o sea, para estos ejemplos de caudillos en nuestros países vecinos, pues sí nos debe llamar a la reflexión para, pues para también para irnos politizando un poquito más o tal vez ir cuestionando un poco más la posibilidad que también aquí surja uno otra vez y regularmente no es para bien, va. Sí. Sí, fíjate que Ujú. yo también lo he visto, pero el pueblo guatemalteco de por sí es un pueblo que le fascinan los caudillos. Porque, por ejemplo, vos hablas con señoras ya de la tercera edad y ellas tienen la remembranza de Ubico, de, ay, Ubico, sí, Ubico era un infeliz, especialmente porque todavía tenía esta situación del trabajo forzado para los pueblos originarios, ¿me entendés? O sea, y eso viene de la reforma liberal, pero decime cuántos caudillos han habido aquí en Guatemala desde Jorge Ubico. Y podemos tomar hasta hasta los de la revolución. Juan José Arevalo es un caudillo, o sea, Arbenz es Arbenz, un caudillo. O sea, y Castillo para mucha Armas, gente, Castillo Armas es un Shell, caudillo, todos. Ríos Lo que Montt. lo que pasa es que todos han vivido los elementos históricos que tienen que vivir y al final se han enaltecido sus logros, ¿me entendés? Pero yo sí considero que el guatemalteco de por sí es una persona, es un ser humano que ha perdido tanto la esperanza, precisamente porque llevamos 70 años en lo mismo, ¿me entendés? Y al final, cualquier rayito de la esperanza hace que despierte esa añoranza tan grande de un cambio verdadero, ¿me entendés? Pues mira, tal vez yo lo que veo es que más que eso de la esperanza es que tenemos una tentación por estar del lado ganador siempre, o sea, siempre queremos votar por el que gana, siempre queremos ser parte del grupo. Por ejemplo, hace 4 años, la gente que votaba por Yamatei eran los cabrones, ¿va? Los que vieron el futuro y ellos, pues la habían hecho porque pues hicieron que no quedara Sandra. Y vemos cómo estamos con Yamatei. Y también la gente que estaba con Jimmy Morales diciendo que no, que ellos pues sí rechazaban a los corruptos, que no votaban más de lo mismo, etcétera, etcétera. Y si nos vamos al pasado, tal vez en redes sociales fue lo mismo con Portillo, la gente votó por él porque tenía un discurso diferente. Tal vez Arzú fue una opción como que estuvo ahí va, ya sabemos pues la parte de la familia Arzú, pero que también no dejan de tener mucho poder con sus declaraciones, en dónde se meten, ¿va? Etcétera. Yo creo que va más por ahí que no nos gusta sentirnos que perdimos, ¿va? Y si votas por Sandra y pierde Sandra, te vas a sentir que tu voto no valió para nada porque lo que querías era votar por el que quedó de presidente. ¿Va? Eso es lo que yo he percibido mucho y creo que se ha acentuado un poco con las redes sociales. Pero bueno, ya llevamos más o menos una hora de plática. Quisiera que, pues no sé qué más tienen que hacer ustedes, es sábado en la noche. Hay ley seca, pero igual deben tener sus cosas que hacer. Quisiera que me dieran algún comentario final o alguna conclusión que hayan logrado sacar de lo que hablamos hoy. Sí, yo creo que es un reto colectivo. Ahí sí que Shampoo no me dejará mentir, ¿va? Las experiencias de liderazgos son importantes porque a la larga, pues tenemos la necesidad, ¿va? Yo creo que al final de cuentas es una necesidad humana, tanto como el confluir con otros. Somos seres, pues somos animales políticos y eso implica de una u otra manera tener siempre un referente. La diferencia o el meollo o la clave en esta situación es cómo construimos esos liderazgos. Yo creo que esa es la tarea difícil, porque lo fácil pues es lo que ya sabemos, ¿no?
La tarea difícil es ir construyendo esos liderazgos precisamente, no sé, llamémosle democráticos, colectivos, alternativos, qué sé yo, ¿va? En el sentido de que precisamente esos liderazgos no representen el depósito de nuestra esperanza o el depósito de una fe ciega, sino que al contrario, sino que se deposite la confianza de liderar o abanderar o dirigir procesos. Yo creo que eso es lo importante, porque muchas veces nos dormimos o nos mareamos en el ladrillo, ¿va? Pensamos que las posiciones son lo más importante. Sí, tienen su importancia, pero lo importante es la construcción de procesos, porque a la larga somos temporales. En esta vida todo es temporal. eh, Sin embargo, las acciones o la institucionalización o los procesos, como le queramos llamar, pues son más permanentes, que van cambiando de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo o que vayan reapareciendo. Entonces yo creo que el reto o más bien el llamado es a que como juventudes, independientemente de nuestra edad, porque aún somos jóvenes y desde los espacios en los que estamos, pues precisamente vayamos apostando por ir construyendo ese otro tipo de liderazgos. Yo creo que hay ejemplos en el mundo y no para no ir lejos, pues tenemos ejemplos en Guatemala muy cercanos también, ¿verdad? De cómo se construyen esos liderazgos o esas dirigencias colectivas y la gente no se pierde en eso. Entonces, yo creo que es importante no perder tampoco, o más bien reconocer la consulta o los procesos de consulta o esos procesos de construcción colectiva como un valor, que precisamente eso va a ir minando esta actual cultura política que tenemos, ¿va? O esa facilidad que tenemos para construir caudillos o construir íconos dentro de nuestro pensamiento o imaginario colectivo. Entonces yo creo que esa sería la apuesta. Es lo más difícil, es complicado porque obviamente eso implica un cierto grado de compromiso personal. Recordemos que somos también una sociedad o tenemos parte de nuestra cultura política también es hiperindividualista y creo que ese es el desafío pensando un poco más allá de lo que vamos a vivir mañana, el día de mañana con las elecciones, pensando un poco más allá de los 4 años del nuevo gobierno, porque sí es importante y necesario empezar a generar este tipo de procesos, porque quiera que no, o tarde o temprano, pues tenemos que empezar a cambiar esta situación, porque realmente esta onda no está para sostenerse más. Entonces yo creo que ese es el llamado urgente a las juventudes y también a las generaciones más grandes, ¿verdad? Poder generar esos diálogos intergeneracionales para poder ir construyendo esos procesos colectivos y ir construyendo esas propuestas y esas dirigencias que podamos nosotros pues ir o empezar ya a generar pues un cambio, ¿verdad? No importa dónde estemos, si estamos en nuestro pueblo o en la ciudad o nacional, no importa, pero hay que generarlo, ¿va, mucha? Es un llamado, ¿va? Es un llamado y a ver qué tal, a ver qué tantos también se animan a ese llamado. Champo. Bueno, me adscribo completamente. Básicamente lo que mencionaba Canek me hizo recordar nuestros espacios de cómo se llama, de liderazgo juntos. Em, y tiene absoluta razón. Yo creo que la construcción de espacios de liderazgos, pero especialmente de procesos que vayan a trascender los espacios donde uno puede ser el líder o cómo se llama, o construir liderazgos en conjunto, es sumamente importante. La formación también creo que es de suma importancia porque estamos ya en un proceso de saturación sensorial, estamos en un proceso donde em, estamos en una era de que hay tanta información, ¿me entendés? Que al final debemos aprender a filtrar esa información y eso solo se puede con formación. El asumir desde los espacios propios, el politizarse, el que lo personal puede llegar a ser político, el básicamente enseñarle a tu familia que de política
de religión y de fútbol sí se puede hablar en una mesa y crear y construir esa formación política, pero sobre todo esa madurez política para poder construir estos nuevos espacios, creo que es de vital importancia para que podamos ser nuevas generaciones o podamos formar nuevas generaciones que puedan llegar a hacer cambios muchísimo más a profundidad de los que nosotros logramos hacer. Eh, Durante 2017, de 2016 a 2017, pues Canek no me va a dejar mentir, el proceso de la recuperación de AEU fue importantísimo. Ese fue mi primer choque con la realidad y sobre todo con el movimiento estudiantil, ya formando parte de eso. Y mírame ahora, 6 años después, participando en estos espacios, juntándome con personas con las cuales yo conviví. Entonces hay una construcción de redes, de redes de liderazgo y sobre todo de redes sociales que se había perdido, que básicamente eh, fueron asesinadas durante el conflicto armado, ¿me entendés? Esto es un proceso nuevo, es el hilamiento de nuevas redes sociales. Entonces yo creo que es de suma importancia que nosotros nos sentemos, analicemos, que seamos críticos, pero sobre todo seamos autocríticos de nosotros mismos y entendamos que debemos respetar las opiniones contrarias y debemos aprender de esas opiniones contrarias para poder crear una nueva forma de pensar. Y ya para cerrar, ¿cómo se llama? Solo eh, si les gusta todo esto, pues me siguen como el Champulino en TikTok y ahí estoy a las órdenes para lo que necesiten. Gracias por Ok. el espacio siempre. Va, bueno, yo la verdad lo he dicho varias veces, yo no voy a ir a votar mañana. Eh, Uno, porque no me parece ninguno de los dos, y dos, porque sí pues, para los que no sepan, yo vivo aquí cerca de donde se hizo el hoyo y la verdad se me complica un poco y para ir a anular mi boleta yo prefiero abstenerme, que también simboliza mucho de lo que siento yo por este proceso. Ustedes, UNE, Semilla, nulo, ¿qué van a hacer mañana? Yo semilla, porque sí considero que en la primera vuelta no voté por ellos, voté por quien yo creí, ¿verdad? Que debía llevarse mi voto. Eh, Precisamente como vos decías, va, a veces nos dejamos llevar por quien tal vez creemos que va a ganar, pero yo creo que mañana yo voy a votar sí con la plena convicción de que sí siento real o es para mí necesario hacer un cambio. Espero mucho, como a la vez espero nada, precisamente porque sí espero que independientemente del resultado, pues va a haber un cambio. Eso es irremediable. Yo sé que a partir de mañana ya no va a ser nada, Guatemala ya no va a ser igual, independientemente de qué pase. Si llegan a gobernar o no los dejan llegar al 14 de enero, pues independientemente del resultado, ya las cosas están cambiando. Entonces, precisamente por esa plena convicción, pues sí voy a votar por Semilla. Más que creer, pienso que la propuesta eh, es necesaria. Y pues bueno, igualmente, pues la criticidad no va a estar ausente en dado momento, pues empiecen a ejercer gobierno, porque al final de cuentas, como dirían unos, no es tanto mi devoción, pero sí considero la necesidad de hacerlo. Entonces, mañana sí mi voto va a ser, mi intención de voto es por ellos. Campo. Eh, lo dijo en En las plural. palabras Canek, sí, lo dijo en plural. Yo también voy a votar Semilla. No porque comparta la política de Semilla, para mí Semilla es un partido político urbano y para que realmente exista un cambio real debemos incluir primero a los pueblos originarios, segundo a todas las comunidades marginadas. Entonces es algo que Semilla no ha hecho y que tuvo la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, eh, yo viví el gobierno de la UNE, mm, viví ese gobierno asistencialista, ¿me entendés? Ya con plena conciencia de mi persona, y no es lo que necesita Guatemala, ¿me entendés? No necesitamos entrar a esos terrenos escabrosos del asistencialismo porque al final eh, quedan muchas malas mañas después que cambia el péndulo ideológico y se va hacia otro lado.
Entonces, yo considero que debe haber, lo que decía Canek, una eficientas, debe existir una nueva eficiencia de los procesos del Estado. Debe existir una nueva propuesta y sobre todo saneamiento de las instituciones públicas. Y hoy por hoy, Semilla es el único partido que lo ofrece, siempre haciendo la misma crítica sobre que yo voy a ser uno de los más grandes críticos en el momento en el que tomen una decisión y no sea la correcta. Ok, Entonces, sí, ok, Semilla. va, muchas gracias. Próximo debate al que los quiero invitar es Tráete a Rodrigo Polo, hombre, y nos echamos penca con Rodrigo. pues realmente lo que les quería plantear es la democracia es el sistema más acorde para las sociedades modernas. Tenemos que seguirnos sometiendo a la opinión de la mayoría o eh, es igual de irresponsable votar desinformadamente que o no votar. Ese es el debate que les quiero plantear. Muchas gracias para la gente que se pudo quedar hasta el final. Nos vemos. Síganos en el canal y ese, para que ustedes lo sepan, eso de por qué voy a votar, eso va para TikTok. Ah, bueno, Va, está bien. Ah, bueno, Buena onda por la invitación, mucha. igual, hasta luego, gracias, Bien. feliz adiós. noche, muchas gracias.